Muy buenas tardes. Inicialmente, yo quiero dar mis saludos a los organizadores de este importante evento que sin duda nos permite compartir cómo se elaboran los presupuestos. A Bernarda Saure, a nuestra directora de ACOBOL, a Isabel, nuestra presidente también de ACOBOL, y a todas las autoridades concejales y público interesado en este importante evento que el día de hoy nos reúne. En ese sentido, tal como estaba programado, lo que voy a hacer inicialmente es brindar alguna información, algunos datos que tienen que ver con la formulación presupuestaria y ordenados o dirigidos especialmente a presupuestos inclusivos, es decir, cómo podemos atender todas las necesidades de ancianos, de adultos mayores, de mujeres, de niños, etcétera, ¿no? Entonces, el sentido de mi exposición va a ir eh, refiriéndose precisamente a esos temas, ¿no? Sin embargo, también es necesario que comience esta exposición con un dato no muy halagueño, un dato que es importante que ustedes lo conozcan porque hace a la formulación presupuestaria, ¿no? Sensiblemente los techos que han sido transmitidos, que han sido comunicados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, están mostrando una reducción. Concretamente, el presupuesto de coparticipación tributaria de 8.223 millones de bolivianos se está reduciendo a 5.956 millones de bolivianos, lo que significa una caída del 28%, ¿no? Lo cual va a limitar las acciones que se puedan hacer en el marco del presupuesto. Esto es importante que ustedes lo conozcan y creo que se tienen que hacer acciones para revertir esta situación, porque de lo contrario, gran parte de lo que vamos a hablar el día de hoy sensiblemente no se va a poder cumplir. Entonces, eso es importante también indicarlo porque, como ustedes van a notar a lo largo de toda mi exposición, el tema presupuestario es central para que podamos explicar cómo se estructura el presupuesto y cómo funciona todo el tema de la asignación presupuestaria que vamos a utilizar a lo largo de la gestión 2020, ¿no? Bien, utilizar la presentación que ha elaborado el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, porque es necesario que nos basemos en la normativa que ha emitido el Ministerio, ¿no? Ahí no quiero generar, digamos, ningún tipo de duda. En realidad, toda la normativa es muy clara, tal como dicen los abogados, la ley no se la interpreta, la ley se la cumple, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese principio es que voy a utilizar esta presentación, recortándola naturalmente a lo que nos interesa, ¿no? Básicamente, digamos, el marco normativo que se utiliza para la formulación del Plan Operativo y Presupuesto 2021 tiene que ver con la Constitución Política del Estado, con la Ley Marco de Autonomía, y con las directrices y clasificadores presupuestarios que ya se encuentran publicados en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y con la ley del sistema de planificación integral que ha sido tramitada y promulgada por el Congreso y que es administrada por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, ¿no? Entonces, básicamente estos son los instrumentos que se utilizan para la formulación presupuestaria. Ahora bien, inicialmente yo creo que es aconsejable que veamos algunos temas en relación a las definiciones fundamentales que se tiene que hacer, ¿no? En ese sentido, es importante establecer que un presupuesto es una previsión, es una estimación acerca del comportamiento de los ingresos y gastos
en la siguiente gestión. Concretamente, cuando uno hace un presupuesto, establece una estimación de cuál va a ser la cantidad de ingresos que va a tener por las distintas fuentes y sobre esos ingresos prevé determinados gastos que se tienen que realizar en la siguiente gestión. Es decir, es algo así como mirar el futuro, programar todas las actividades que vamos a hacer en el año 2021 y sobre esa base establecer una estructura de gasto. ¿Ya? Es importante considerar en esta línea que el presupuesto general del Estado incluye a todas las entidades públicas y debe ser presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional por el órgano ejecutivo en el plazo de 60 días antes de la finalización de cada año fiscal. Concretamente, para ponerlo en fechas, ya nos han remitido los techos presupuestarios. Bueno, este año se han atrasado un poco. Nos han dado una fecha que es más o menos entre principios de septiembre y mediados de septiembre para que remitamos todos los presupuestos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El Ministerio de Finanzas Públicas va a consolidar todos los presupuestos hasta fines de octubre y a fines de octubre la norma indica que el órgano ejecutivo tiene que remitir a la Asamblea Legislativa Plurinacional el presupuesto general del Estado para el 2021. En los meses de noviembre y diciembre, ese presupuesto tiene que ser discutido en la Asamblea Legislativa. Y si, digamos, por alguna razón no se aprueba hasta fines de diciembre, si el 31 de diciembre no está aprobado el presupuesto general del Estado, adquiere fuerza de ley. Eso quiere decir que se da por aprobado y está listo para su ejecución en la gestión 2001. También la Constitución Política establece que el órgano ejecutivo nacional establecerá las normas destinadas a la elaboración y presentación de los proyectos de presupuestos de todo el sector público, incluidas las autonomías, ¿no? Esto no quiere decir que no existan rangos, digamos, en los cuales los gobiernos municipales puedan establecer sus propios lineamientos, pero todos ellos tienen que hacerse respetando las normas que establece el nivel central, como vamos a ver en cada caso, ¿no? Siguiendo con este tema de normativo, no debemos olvidar que la ley número 482 establece que el presupuesto municipal debe ser elaborado bajo los principios de coordinación y sostenibilidad, ¿no? Coordinación en el marco de que tanto el Consejo Municipal, el órgano ejecutivo y los distintos actores que integran o que conforman el municipio tienen que ponerse de acuerdo respecto a los gastos que se van a realizar en la gestión. Sostenibilidad quiere decir que el presupuesto tiene que poder mantenerse en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos, por ejemplo, colocar gastos que estén por encima de las proyecciones de ingreso que vamos a tener, ¿no es cierto? Y por esa razón yo empezaba en mi exposición indicándoles que tenemos un recorte presupuestario. Eso quiere decir que todos los gastos que vamos a programar en el presupuesto tienen que adecuarse a esos techos presupuestarios. Por otro lado, también es importante indicar que el presupuesto debe incluir el presupuesto de las empresas y entidades de carácter desconcentrado y descentralizado. Ahora, ahí también es importante indicar que por si acaso todos los dineros que administre el gobierno municipal, ya sea a través de sus entidades desconcentradas, descentralizadas o empresas municipales, tiene que estar inscrito en el presupuesto. No se puede realizar ningún gasto por fuera del presupuesto. Y en ese sentido es muy importante tenerlo esto presente. El órgano ejecutivo tiene la obligación de consolidar todo el presupuesto institucional. Eso quiere decir que tiene que consolidar el presupuesto del Consejo Municipal, de las entidades desconcentradas y descentralizadas
y de las empresas municipales. Eso se va a traducir en un POA y presupuesto consolidado, ¿no? La diferencia básica entre el POA y el presupuesto es que este programa operativo anual lo que hace es sintetizar el conjunto de acciones que se van a realizar en la gestión para satisfacer, para atender las demandas que la población tenga. Sobre este conjunto de acciones que tenga la población es que se establece el programa operativo anual, ¿no? Y ese programa operativo anual lo que va a reflejar es un presupuesto a elaborarse, ¿no? Ahí es importante ver cuáles son las atribuciones que puedan tener los distintos actores. Por ejemplo, de acuerdo a la ley 482, son atribuciones del Consejo Municipal elaborar su presupuesto bajo los principios de coordinación y sostenibilidad, aprobarlo y remitirlo al órgano ejecutivo municipal para su consolidación. Esto es que en el marco de los techos presupuestarios que al interior del municipio se establezcan para el funcionamiento del Consejo Municipal, el Consejo tiene que elaborar su presupuesto. Tiene la obligación de aprobar dentro de los 15 días hábiles de su presentación el POA y presupuesto municipal presentados por la alcaldesa o el alcalde. Ahora, es importante ahí considerar que esta aprobación no necesariamente es tácita. En realidad, el Consejo Municipal tiene la posibilidad de establecer observaciones que pueda tener a la formulación presupuestaria. Lo importante está en que se tiene que cumplir los plazos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, porque si por alguna razón no se llega a remitir el presupuesto aprobado, lo que va a hacer el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es repetir el presupuesto que en este caso se tiene para la gestión 2020. El Consejo Municipal también tiene entre sus atribuciones autorizar la creación de empresas públicas y entidades descentralizadas municipales en el ámbito de su jurisdicción. Así es como se establece, ¿no? Ahora bien, ya entremos en materia, es decir, ya hemos visto cuál es el marco normativo que hace a los presupuestos, hemos visto cuál es el papel de la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías, la Ley 482, las directrices presupuestarias, etcétera. Todo ello nos da el marco normativo. No tienen que olvidar que en el proceso de formulación presupuestaria y de administración de los recursos públicos, todo está normado. ¿Eso qué quiere decir? Que existen leyes, existen decretos supremos, existe una serie de instrumentos de carácter legal que nos permiten ver cuál es la naturaleza de la formulación presupuestaria y en ese sentido es como se tiene que trabajar todos estos elementos, ¿no? Entonces veamos en qué consiste el presupuesto de recursos. Un presupuesto, para irlo explicando, está conformado por la estimación de recursos que se tenga y de los gastos. Bajo el principio de equilibrio presupuestario, los ingresos deben ser iguales a los gastos. O lo que es lo mismo, en realidad, los gastos no pueden superar a los ingresos que se estime para la gestión. Y van a notar que hay algunos elementos importantes que tienen que ver con la administración presupuestaria. ¿Qué ingresos se tienen en los gobiernos autónomos municipales? Los primeros corresponden a las transferencias que realiza el Tesoro General de la Nación. Las dos principales transferencias que realiza el Tesoro General de la Nación, la primera tiene que ver con la coparticipación tributaria, que es lo que se conoce como la fuente 41113, y la segunda corresponde al impuesto directo a los hidrocarburos, que corresponde a la fuente 41119. ¿Por qué utilizamos esta codificación? Porque cada gasto, cada partida que se inscribe en el presupuesto
tiene que estar respaldada con determinada fuente que se va a utilizar para ejecutar esos gastos. Por esa razón, en una primera aproximación, lo que tenemos que ver son las transferencias del Tesoro General de la Nación para hacerlo. Ahora, ¿cómo se lo ve esto en la práctica? Es en función a los techos presupuestarios que ya han recibido cada uno de los órganos ejecutivos que conforman los gobiernos autónomos municipales de todo el país. Es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas manda una carta donde dice, por coparticipación tributaria se está programando transferirles tanto. Por impuesto directo a los hidrocarburos se está programando transferirles tanto. Aparte, los gobiernos autónomos municipales tienen otros ingresos. Estos otros ingresos tienen que ver con los recursos específicos. ¿Qué son los recursos específicos? Son los ingresos que tiene el gobierno autónomo municipal por concepto fundamentalmente del impuesto a las transacciones, el impuesto a las transferencias relacionados a los inmuebles y el pago anual que se realiza por los inmuebles y también por el tema de los vehículos. Están también las regalías mineras, la cuota parte que les corresponde a los municipios sobre la explotación de minerales que se realizan en el territorio, las patentes forestales, las donaciones y créditos que puedan recibir, es decir, por ejemplo, si un alcalde ha gestionado una determinada donación que se va a hacer efectiva en la siguiente gestión, tiene que estar inscrito en el presupuesto. Los créditos también que puedan acceder vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional o, por ejemplo, podrían obtener créditos del sistema financiero, también cuentan con los ingresos. Las transferencias y los activos financieros que tienen que ver con los saldos de caja y bancos, las cuentas por cobrar y los anticipos financieros, ¿no? Esto de los anticipos financieros es un manejo contable que se realiza de tal manera que son contabilizados como parte de los ingresos que pueda tener cada gobierno autónomo municipal. Es importante también tomar en cuenta que en las proyecciones que se realizan para establecer el presupuesto, es necesario analizar la ejecución de recursos y gastos observada a la fecha, así como su programación hasta fin de gestión, diferenciando las actividades y proyectos de inversión, así como la fuente y organismo financiador. ¿Por qué esto es importante? Porque tal como les había mostrado en una lámina anterior, en realidad al formular el presupuesto es necesario establecer una proyección de cuál va a ser el monto de saldos de caja y bancos que vamos a tener. ¿Qué son los saldos de caja y bancos? Es toda aquella platita que no se haya ejecutado a lo largo de la gestión. Entonces, proyectar eso. Ahora, ¿por qué se tiene que proyectar? Porque los saldos de caja y bancos son una foto. O sea, el 31 de diciembre, ¿cuánta plata vamos a tener en las cuentas bancarias? Pero esa plata de los saldos de caja y bancos es una plata que entra y sale. Se reciben ingresos por conceptos de transferencias, de coparticipación, de IDH, de recursos propios, pero también se va gastando y se va gastando en la medida en que se tienen que pagar los salarios, se tienen que pagar las obras, se tienen que pagar a los servicios legales integrales municipales, etcétera. Todo eso significan gastos que se tienen que realizar. Hay que revisar los montos inscritos anteriormente y evaluar si existieron problemas de sobreestimación. ¿Por qué razón? Y esto especialmente en los consejos municipales es importante que revisen la proyección de saldos de caja y bancos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces se tiende a inflar estos saldos de caja y bancos. Por decirles, yo puedo estimar que para el siguiente año voy a tener 40 millones de bolivianos en saldos de caja y bancos. Sin embargo, puede ocurrir que lo efectivo es que a fin de año únicamente hayan 20 millones de bolivianos, pero yo ya he comprometido 40 y esos 20 millones de bolivianos se van a constituir en un hueco financiero que va a perjudicar los problemas. Por eso razón el Ministerio de Economía dice
para evitar problemas de sobreestimación, precautelando la sostenibilidad financiera de la entidad, los saldos que no estén acompañados de memorias de cálculo no podrán ser incorporados en el presupuesto. Entonces, los consejos, es importante que revisen estos saldos de caja y bancos. Es importante no olvidar que con la disposición adicional primera de la ley número 1135 del presupuesto general 2019, vigente para la presente gestión, se autoriza a las entidades territoriales autónomas el registro de saldos de caja y bancos durante toda la gestión, excepto fuentes externas. Eso en realidad ha sido una conquista del sistema asociativo y municipal, que lo que ha permitido es que los saldos de caja y bancos no se registren únicamente hasta marzo, como se estilaba antes, sino que se pueden registrar a lo largo de toda la gestión. O sea, más o menos para que me entiendan, como todos los gastos tienen que estar inscritos en el presupuesto para poder ser ejecutados, porque de lo contrario no se puede hacer, entonces puede ocurrir que yo tenga o que un municipio tenga más saldos de caja y bancos que los que efectivamente ha proyectado. Puede ser que en lugar de tener 40, tenga 60 millones de bolivianos. Esto es probable, por darles una idea, si bien este año los municipios están con un descenso de recursos, podría darse que después de que se levante completamente la cuarentena, entonces los recursos municipales aumenten. Entonces, eso se va a traducir naturalmente en un incremento de los saldos de caja y bancos que se pueden inscribir a lo largo de toda la gestión. Ahora bien, la apropiación de estos recursos se tiene que realizar mediante las siguientes fórmulas, ¿no? La coparticipación tributaria, el rubro es el 1912, como habíamos indicado, la fuente y organismo es 41113 y son otorgados mediante la entidad 99, que es el Tesoro General de la Nación, ¿no? Esto se tiene que hacer mediante la disposición transitoria de la ley número 031. O sea, esto lo que estamos queriendo decir es que hay una serie de normas que establecen cómo se tienen que apropiar estos recursos. En el caso de la coparticipación de IDH y la compensación o nivelación del IDH se tienen que hacer sobre la base del Decreto Supremo 28421 y 29322. El tema de la subvención, el bono para las personas con discapacidad, se tiene que hacer en el marco de la ley número 977 y el decreto supremo número 3437. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en la distribución que se hace de los 15 millones de bolivianos que asigna el Tesoro General de la Nación para el bono para personas con discapacidad, eso se tiene que apropiar conforme a estas normativas, ¿no? Y las patentes forestales se tienen que apropiar de acuerdo a la ley número 1700, lo cual es importante para que se pueda establecer cómo se tienen que apropiar estos recursos, ¿no? Las regalías mineras, por ejemplo, se tienen que apropiar al rubro 141, a la fuente y organismo 2220. La fuente y organismo 2220 corresponde a todos los recursos distintos a la coparticipación tributaria, ¿no? Esto mediante la ley número 535, ¿no? El crédito externo se tiene que apropiar al rubro 3700, la fuente es la 70, se aplica ahí la ley número 30, ¿no es cierto? Aquí es importante en el caso en los cuales hay transferencias de otras entidades, por ejemplo, el Fondo Productivo Social y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, esta inscripción se debe coordinar con la entidad otorgante. ¿Por qué razón pide el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que se coordine con la entidad otorgante? Esto es para evitar que se inscriban recursos que no van a tener fuente de financiamiento. O sea, para ponérselos en sencillo, yo puedo estar iniciando la gestión con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, pero no tengo esos recursos. Si no tengo esos recursos, entonces no tiene sentido que los inscribamos si es que no hay la aceptación de la propia entidad.
También puede existir que haya recursos provenientes de empresas o de entidades privadas. Si los recursos otorgados provienen del gasto empresarial por la denominada responsabilidad social empresarial, estos deben ser registrados como transferencia de privados, no como donaciones. Para ello se utiliza los rubros 19.130 o 23.130 según sea el gasto corriente o de capital, ¿no? Sobre esa base se trabaja, ¿no? Entonces, ese es un resumen rápido de cómo se tiene que trabajar el tema de los ingresos, ¿no? Ahí, ¿qué es lo importante tomar en cuenta? Los techos presupuestarios y las proyecciones que se están realizando respecto a cómo se va a administrar el presupuesto a lo largo de la gestión, especialmente en un tiempo en el que es probable que los ingresos bajen por diversas circunstancias, porque estamos en recesión, porque no se están cumpliendo las proyecciones de recursos. Es muy importante que se haga el seguimiento y el monitoreo respectivo a todos estos ingresos para que no existan problemas en la gestión al momento de ejecutar estos recursos, ¿no? Por el lado del gasto, ya habíamos visto todo lo que son los ingresos, por el lado del gasto se ejecuta de esta manera. En primer lugar, lo que hay que ver es el 25% del gasto de funcionamiento, ¿no? El 25% del gasto de funcionamiento se calcula sumando los recursos específicos, las regalías mineras y las transferencias por coparticipación tributaria. En el ejemplo que estoy mostrando en pantalla, los recursos específicos alcanzan a 8.8 millones, las regalías mineras a 844.000 bolivianos y la coparticipación tributaria a 25.3 millones. El total es 34.628.451 bolivianos. El 25% corresponde a ese gasto de funcionamiento que en mi ejemplo es 8.657.113. Es muy importante indicar que este es el techo para el gasto de funcionamiento, es decir, los salarios, los bienes y servicios que se utilizan para estos gastos de funcionamiento no tienen que pasar este 25%. No se consideran ni los ingresos por el IDH ni los activos financieros, es decir, los saldos de caja y bancos, las cuentas por cobrar, los anticipos financieros no forman parte de este cálculo del 25% para el gasto de funcionamiento que se tienen que incluir. Los gobiernos autónomos municipales y los gobiernos autónomos indígenas, originarios, campesinos, que hayan efectuado la separación administrativa de órganos, podrán utilizar saldos de caja y bancos de gastos de funcionamiento para el mismo fin, excepto para el gasto del grupo 1000, o sea, servicios personales conforme a normativas vigentes. Es decir, los saldos de caja y bancos se pueden utilizar para la compra de materiales y suministros, para el pago de servicios básicos, pero en ningún caso se puede utilizar para el pago de servicios personales o para obligaciones sociales que puedan existir dentro de lo que significa el funcionamiento del gasto, ¿no? Bien, entonces, con ese antecedente de cómo se distribuye el presupuesto, ahora vamos a entrar al meollo del taller que hemos, o sea, que ha convocado la COBOL para el día de hoy, el gasto social. ¿Cómo es que el gasto social se tiene que presupuestar? ¿Cómo se lo tiene que manejar? ¿Con qué fuentes se tiene que trabajar? ¿Con qué partidas? Etcétera. Esos son los elementos que ahora vamos a ver. ¿Ya? Bien, el primer gasto social que se tiene que trabajar es el de la renta dignidad. La renta dignidad es un bono que se otorga a las personas mayores de 60 años. Es administrado por el nivel central. El presupuesto de la renta dignidad se incluye en el techo que se manda a cada una de las entidades territoriales autónomas, es decir, forma parte de ese techo.
aunque no es ejecutable por el gobierno autónomo municipal, porque en realidad, tal como hemos indicado, es el nivel central mediante la gestora de la seguridad social la que realiza el pago de la renta dignidad. Para la renta dignidad, los municipios tienen que asignar el 30% de los recursos del impuesto directo a los hidrocarburos y debe ser apropiado en la partida de gasto 73-100. El siguiente gasto es el Fondo de Fomento a la Educación Cívico-Patriótica, que para cuyo efecto se tiene que destinar el 0.2% de los recursos del IDH. El tercer gasto que se tiene que asignar en forma obligatoria corresponde a los servicios de salud universal y gratuita, que es el SUS, establecido mediante la ley número 1152. Para este fin se tiene que destinar el 15,5% de la coparticipación tributaria. Repito, se tiene que destinar el 15,5% de la coparticipación tributaria. Para ponerlo esto en sencillo, si por ejemplo el total del techo presupuestario de coparticipación tributaria es de 15 millones de bolivianos, entonces se tiene que destinar 1.55 millones de bolivianos a lo que significa los servicios de salud universal y gratuita que se tiene en el municipio. Ahora bien, esto se lo puede asignar fundamentalmente con coparticipación tributaria, pero en caso de que estos recursos no sean suficientes y para garantizar el funcionamiento, la vigencia de los servicios de salud, se puede utilizar los recursos del IDH en forma complementaria. Conforme a la ley número 264, se tiene que destinar un 5% del IDH para los municipios que tengan menos de 50.000 habitantes, para lo que significa seguridad ciudadana. Y para los municipios que tengan más de 50.000 habitantes, entonces se tiene que destinar el 10% previa deducción de la renta dignidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, nuestro IDH es de 1 millón de bolivianos, 300.000 tenemos que dar a la renta dignidad, entonces la base de cálculo tiene que ser esos 700.000 efectivos que tenemos para seguridad ciudadana. Conforme a los decretos supremos número 4012 y decretos supremos número 2610, se tiene que de ese 10% que se convierte en un 100%, en un mínimo del 10% para infraestructura, equipamiento, tecnología y fortalecimiento de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Es decir, por darles una idea, este es un municipio que tiene más de 50.000 habitantes, lo que tiene que destinar es el 10% para seguridad ciudadana. De ese 10%, lo que tiene que destinar es al menos el 10% para el fortalecimiento de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia con cargo a los recursos del IDH. Ahora, también es importante establecer que en el marco de las políticas de género para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, establecidos por la ley número 348, por el decreto supremo 2145 y por el decreto supremo número 4012, en los municipios que se tenga menos de 15.000 habitantes, se tiene que destinar el 15% del IDH para seguridad ciudadana. Es decir, que si digamos ese 10% que hemos logrado acá de seguridad ciudadana se tiene que pueda ser equivalente a 1 millón de bolivianos, 150.000 bolivianos tiene que destinarse a estas políticas de género para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Que en los hechos, en realidad, se traduce esto en el mantenimiento y atención de los servicios legales integrales municipales. Entonces, ¿cómo
como elemento central que desde mi punto de vista se tiene que observar en los consejos municipales, como concejalas tienen que observar que estos porcentajes se estén cumpliendo y se estén asignando, ¿no? Pero además, no solo basta que se observe que se cumpla la asignación presupuestaria en función a los porcentajes que se han establecido, sino también es muy importante que se haga el seguimiento correspondiente para que estos recursos se ejecuten a lo largo de la gestión, ¿no? En realidad, con los datos que teníamos hasta el año pasado, lo que se ha observado es que una parte de estos recursos no se ha gastado, ¿no? Ahora, también es importante indicar que estos porcentajes actúan como montos mínimos. Si, digamos, el gobierno autónomo municipal considera que en el municipio el tema de políticas de género es muy importante, entonces lo que se tiene que hacer es aumentar esos porcentajes, ¿no? También tenemos el programa de defensa de protección a la niñez y adolescencia, que es la ley número 548 y está reglamentado por el decreto supremo 2377. Ahí lo que se tiene que hacer es que se tienen que asignar los recursos suficientes para la ejecución del programa municipal de la niña, niño y adolescente, que incluye a la Defensoría de la niñez y adolescencia y sus actividades programáticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo importante está que en la negociación presupuestaria se asignen recursos para la niñez y adolescencia. No debemos olvidar que muchas veces la niñez y adolescencia no cuenta con mecanismos para que ellos puedan reclamar, ¿no es cierto? Como en más de una ocasión hemos indicado, sensiblemente los niños no votan y por lo tanto muchas veces no se asignan los recursos necesarios para que puedan funcionar todos estos programas que benefician especialmente a uno de los sectores más vulnerables como es de la niñez y adolescencia. Por otro lado, está la gestión de riesgos, que corresponde a la ley número 602. La norma indica que se tienen que asignar los recursos necesarios para la gestión de riesgo según lo establecido en sus planes de desarrollo, planes de emergencia y planes de contingencia. Esto quiere decir que si se necesita, digamos, programar o se tiene algunos problemas relacionados a la administración del riesgo, entonces se tienen que, de acuerdo a esa planificación, asignar los correspondientes recursos. Para participación y control social está la ley número 341. La norma indica también que se tienen que establecer los necesarios y suficientes destinados a efectivizar el derecho de la participación y control social. Para el sistema asociativo municipal, basados en la ley número 540, se tienen que asignar el 4 por mil de la coparticipación tributaria. Para los recursos para los adultos mayores, se tienen que asignar los recursos suficientes en el marco de la ley número 369. Para eso es importante aplicar toda la normativa, todos los atributos que tienen que ver con la ejecución de presupuestos participativos. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente tenga la suficiente capacidad para poder incidir en la generación de políticas públicas a favor de los adultos mayores. Para las personas con discapacidad, que es otro grupo vulnerable que se tiene que atender, tenemos las normas sintetizadas en la ley número 977, en el decreto supremo 3437 y el decreto supremo 223. Estas leyes, entre las otras normas o los otros lineamientos que establece, que tienen que ver, por ejemplo, con la obligatoriedad de tener al menos un 4% de personas con discapacidad dentro de la planta de los municipios. Aparte, se establece el bono mensual para personas con discapacidad. Como ya hemos indicado, el ministerio asigna anualmente
15 millones de bolivianos, de acuerdo a hasta el 100% para los gobiernos municipales de categoría A, hasta el 15% de los gobiernos autónomos municipales para los municipios categoría B. El saldo proporcional a la cantidad de personas con discapacidad para las categorías C y D. El presupuesto faltante para el pago del bono mensual para personas con discapacidad es asignado por el gobierno autónomo municipal de acuerdo al número de beneficiarios registrados en la plataforma Eustaquio Méndez, ¿no? Entonces, lo que ahí se tiene que hacer es un cálculo en función a la población vigente de personas con discapacidad, establecer el monto total, ver cuánto está asignando el Tesoro General de la Nación y la diferencia tiene que ser puesta por el gobierno autónomo municipal de acuerdo a las fuentes que tenga. Entonces, en términos de presupuestos inclusivos, es obligación, en mi opinión, de que las concejalas vean si se está cumpliendo o no las asignaciones presupuestarias que se han establecido por ley. Bien, algunas recomendaciones importantes que hay que tomar en cuenta en la generación de estos presupuestos, ¿no? Eh, los recursos, por ejemplo, de la partida Noktayı 3810, pasa çekmiş. siempre y cuando cuenten con documentación de respaldo, es decir, que hay un plan de pagos y que se reconozca la deuda en sus estados financieros. En cuanto al gasto, por ejemplo, la creación de ítems, las suplencias, las vacaciones no utilizadas, en el marco del artículo 18 de la Ley del Presupuesto General del 2010, no se deben asignar recursos en dichas partidas. Asimismo, no corresponde prever los gastos en suplencias ni vacaciones no utilizadas porque no se puede predecir si es que se hará este gasto. En realidad, en términos de lo que significa la revisión que tiene que hacer el Consejo Municipal, es importante ver este tipo de situaciones. Las partidas de gasto que tienen que ver con otras bonificaciones tienen que contar con una norma específica. Es necesario que la denominación de las aperturas programáticas, es decir, en el ordenamiento del presupuesto tenemos que el programa es el conjunto de proyectos, hay que revisar que las denominaciones no correspondan a proyectos de inversión, por ejemplo, estudios, construcciones, eso no corresponde a un programa, ¿no? Pues, es decir, no, el nombre de un proyecto no debe confundirse con lo que significa la estructuración de un programa. Las transferencias a privados deben contar con lo que significa una norma específica de aprobación que podamos establecer, ¿no? Las contingencias judiciales únicamente se registran cuando tengan un respaldo en sentencia ejecutorial, es decir, no se puede hacer una previsión si es que no se tiene este tipo de situaciones. Y el importe de las consultorías, por ejemplo, debe ser igual a los formularios número 5 y 6 de cada una de las directrices, ¿no? Finalmente, veamos qué documentos se tienen que presentar en el POA y en el presupuesto anual, ¿no? Los documentos que deben hacer con todos los concejales o las concejalas, en nuestro caso, tiene que ser una nota de presentación firmada por la máxima autoridad ejecutiva, por la MAE, la norma de aprobación que está a cargo de los consejos, ahí tiene que ser el original o la copia legalizada, el pronunciamiento de la instancia de participación y control social solo para el POA y presupuesto, disposición legal que apruebe el presupuesto plurianual ajustado, el POA y el presupuesto institucional anual 2021 emitido por la máxima autoridad ejecutiva y por la instancia deliberativa o resolutiva según lo corresponda. Asimismo, pueden presentar el POA y presupuesto institucional 2021 en medio digital a través de la firma digital certificada por la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de Información en Bolivia. ¿Eso qué quiere decir? Que este año no es necesario que se mande toda la documentación impresa para ahorrar papel y además, como estamos en pandemia,
combatiendo la pandemia, entonces no es necesario que se tenga que viajar necesariamente a La Paz, sino se lo puede hacer mediante el uso de la norma que autoriza el uso de documentación digital. ¿Cuál es la documentación que las concejalas tienen que revisar el momento de ver que el POA se haya presentado? Primero, las memorias de cálculo de las estimaciones de recursos y programación de gastos anuales concordante con el presupuesto anual. Eso quiere decir que todos los cálculos que se han hecho tienen que ser consistentes con el resumen que se presenta al Consejo. Convenios y o normativa legal que respalden los créditos internos y externos, así como las donaciones internas y externas. Documentación de respaldo de las transferencias a recibir y otorgar, así como los convenios interinstitucionales y o intergubernativos cuando corresponda. Por ejemplo, si se está aprobando una transferencia del gobierno autónomo departamental de Pando, digamos, a uno de sus municipios, eso tiene que contar con la normativa necesaria. La escala salarial vigente aprobada en el marco del formato establecido en la resolución número 042 del 5 de febrero del 2020. No olviden que en realidad todos los pagos del personal permanente, es decir, de la partida 117, tiene que estar adecuadamente respaldado en función a la escala salarial vigente. Las memorias de cálculo, los formularios 456 del personal eventual y consultorías, el monto debe ser igual al registro en el SIGEP. Ahí lo que tienen que ver es que si el personal eventual corresponde a las necesidades efectivas que tiene el municipio, no que, digamos, se estén creando puestos simplemente para atender, digamos, algunos compromisos. Eso no es correcto. Para proyectos de inversión, los dictámenes, el reporte de registro del presupuesto en el sistema de inversión pública que es el SISINWEB. El plan de inversión con recursos del IDH, de acuerdo al decreto supremo 28421 del 21 de octubre de 2005, que corresponde al artículo 25 de las directrices de formulación presupuestaria para el periodo 2021. ¿No? Esos son elementos importantes que se tienen que ver para el registro del presupuesto. ¿No? Otra documentación que acompaña al presupuesto plurianual tiene que ser el diagnóstico de la situación actual física y financiera de la entidad, detallando los resultados obtenidos de al menos 4 años, la identificación de niveles organizacionales responsables del logro de las metas, el presupuesto de recursos y gastos plurianuales 2021-2025. En este caso, por si acaso, en realidad el Ministerio, para facilitar el tema de la programación plurianual, que es el programa plurianual, se refiere a el presupuesto de varias gestiones, tiene que estar proyectado en este caso hasta el año 2025, pero como estamos en una transición, porque el 18 de octubre hay elecciones, entonces estos presupuestos se están repitiendo de acuerdo a lo que se ha formulado el año 2019, ¿no? Ahora, si digamos se quiere hacer algún ajuste, ahí se tiene que despresentar, ¿no? Digo, despresentar, no creo que no haya esa palabra en castellano, pero bueno, quiere decir que se anula la presentación, es lo que está diciendo el, el ministerio y está tratando de sintetizar en ese término lo que se tiene que hacer, ¿no? Bien, en todo caso, eso es lo que he preparado, digamos, como una rápida síntesis de cómo se formula el presupuesto, cómo hay que incluir los gastos desde el punto de vista práctico, es decir, cómo se tiene que inscribir, en qué partidas, en qué rubros, etcétera, porque eso va a tener que ver con el control que ustedes tienen que realizar como concejalas, ¿no es cierto? Pero, en todo caso, la idea es que sobre este pantallazo que hemos podido dar, pueda yo absolver en esta invitación que me han indicado algunas de las preguntas que me han ido formulando. Entonces, para su explicación. En verdad que nos haya nutrido de información bastante y creo que eso se ha visto reflejado también en el chat, que hemos tenido mucha participación de algunos asociados.
Hay algunas preguntas que le voy a ir mencionando que nos han ido enviando. Dice, ¿qué actividades y con qué partidas se puede programar los temas de inclusión social? La siguiente pregunta es, el presupuesto destinado para el desayuno escolar puede ser utilizado para entregar bonos a los estudiantes, canastas familiares o impresión de material educativo. ¿Cómo se debería realizar la modificación presupuestaria y cuál es el marco legal aplicable? Otra pregunta que tenemos es, ¿el personal técnico del Consejo Municipal debe estar cargado presupuestariamente al presupuesto del Ejecutivo Municipal o al presupuesto del Consejo Municipal? ¿Cuál debe ser la forma correcta? Un favorcito, creo que hubo un problema en la conexión. No sé si me puedes repetir la pregunta. Mire, tenemos un sinfín de preguntas, compañero. Me gustaría leerle dos preguntas y usted que nos las pueda aclarar, de ahí otras dos preguntas y así para que vayamos aclarando las dudas que tienen nuestras asociadas. Una de las preguntas dice, ¿qué actividades y con qué partidas se pueden programar los temas de inclusión social? Esa es una pregunta. La siguiente es, ¿el presupuesto destinado para el desayuno escolar puede ser utilizado para entregar bonos a los estudiantes, canastas familiares o impresión de material educativo? ¿Cómo se debería realizar la modificación presupuestaria y cuál es el marco legal aplicable? Esas son dos preguntas, compañero. Ya, muy bien. A ver, dependiendo, digamos, de cuál es para responder a la primera pregunta, dependiendo qué parte o qué elemento se va a utilizar de la política social, ahí se puede ir manejando las partidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de lo que es el fortalecimiento de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, ahí podemos utilizar las partidas relacionadas a construcción, por ejemplo, todo lo que es infraestructura, todo el grupo 4000, podemos utilizar el tema de equipamiento en el sentido de que posiblemente necesiten la adquisición de computadoras, de handys, etcétera, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la tecnología. Para el tema del mantenimiento y atención de SLIMs, por ejemplo, se puede utilizar algunas partidas relacionadas a la contratación de consultorías de línea, por ejemplo, el equipamiento que se tenga que realizar, ya que estos SLIMs van a necesitar determinada infraestructura, van a necesitar oficinas, van a necesitar estas asignaciones presupuestarias que requieran para los temas que se tengan que realizar. En concreto, digamos, lo que tienen que tener muy clarito es qué van a hacer con esos presupuestos, cuál va a ser la estrategia que van a utilizar para atender, para darles un ejemplo, a la niñez y a la adolescencia. Si tienen clara esa estrategia, entonces a partir de ahí van a poder establecer cómo los van a ayudar. Para darles un ejemplo, ¿no? Pueden ustedes construir un programa que les permita atender a los niños en situación de calle. Entonces, mi programa, o en todo caso mi proyecto, va a consistir en que yo voy a construir un albergue donde los voy a atender, los voy a alimentar, voy a hacer que duerman, voy a capacitarlos. Entonces, como ese es mi objetivo, lo que tengo que utilizar son las partidas correspondientes a la contratación de consultores que me van a ayudar en cuando dure el proyecto. Voy a tener que utilizar las partidas asociadas al grupo 3000 para la alimentación que ellos tengan que tener. Tengo que equipar todo eso. O sea, en realidad, más que ir a la partida, lo que es importante es que tengan bien clarito cómo van a establecer, cómo van a usar esos recursos en función a las actividades que quieran desarrollar. La segunda pregunta tiene que ver con el desayuno escolar, ¿no? A ver, esta es una pregunta muy, muy recurrente
que están realizando los alcaldes. En realidad, la plata del desayuno escolar se puede utilizar para la compra de víveres, para la compra de alimentos que se puedan entregar a las familias que tengan estudiantes. Si bien, digamos, se ha realizado el cierre del año escolar, es decir, y tal como lo han establecido las autoridades, este es un cierre fundamentalmente de carácter administrativo. Por lo tanto, no se restringe el derecho que se tiene a la educación y tampoco se restringe el derecho a la nutrición. Entonces, basados en esos dos elementos, sí se puede entregar. Ahora bien, para hacerlo, lo que tienen que utilizar es el marco normativo de la Ley de Alimentación Complementaria Escolar. Esa ley lo que les establece es los lineamientos respecto a cómo pueden comprar de los productores nacionales y cómo van a entregar esa alimentación a las familias que tengan niños estudiantes en los colegios fiscales. Ojo, que ahí es importante también aclararlo, no hay una norma que respalde que ese dinero se pueda entregar en efectivo. ¿Ya? Eso sí tienen que tener cuidado, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la ley 1307 de los recursos del 25% para la provisión de alimentos, donde se puede entregar, ya sea vía entrega de alimentos o puede ser también en efectivo. Pero en el caso de desayuno escolar no se puede hacer en efectivo, sí se puede hacer mediante víveres. Bien. Otra pregunta que nos realiza el señor dentro del chat, Nelson Alarcón, dice, en los municipios donde no existe separación administrativa, ¿es correcto que el alcalde defina unilateralmente el presupuesto y la escala salarial del Consejo Municipal? Otra pregunta es de Romanito, dice, ¿el personal de planta, grupo de gasto 10.000 del SLIM, puede ser financiado con el programa 25? Es que no alcanza el presupuesto del programa 0. A ver, sobre la primera pregunta, en realidad no es aconsejable que el alcalde de manera unilateral establezca la escala salarial o los gastos del consejo. En realidad, lo que se tiene que realizar es una asignación que sea suficiente para el funcionamiento del Consejo Municipal. Ahora, ahí, digamos, para los sistemas de check and balance, para lo que significa el equilibrio entre concejales y alcaldes, no se debe olvidar que es el Consejo Municipal quien aprueba el presupuesto, ¿no? Ojo, que si, digamos, el Consejo Municipal no aprueba el presupuesto, uno, que se repite el presupuesto y segundo, la norma indica que se procede al congelamiento de las cuentas de ese municipio mientras no presente el presupuesto, ¿no? Entonces, ahí lo que se tiene que utilizar son los mecanismos para que exista un balance. Con esto no estoy queriendo decir que exista algún tipo de presión, etcétera, sino se tiene que hacer un balance para que más o menos las escalas salariales estén acordes, ¿no es cierto? Ahí, digamos, el criterio que generalmente se utiliza es que el salario de los concejales tiene que ser más o menos equivalente al de los secretarios o el del alcalde, ¿no es cierto? Y tiene que estar en ese rango en función a las responsabilidades que tienen los concejales y lo propio en función a las posibilidades que tenga el municipio de atender las necesidades que tengan que ver con el funcionamiento del propio consejo, ¿no? Respecto a la segunda pregunta en relación a si se pueden utilizar otros recursos, concretamente del programa 25, para lo que significa el mantenimiento del SLIM para contratar a la gente, sí se puede. Es decir, en realidad, pero ahí hay que tener una precisión, ¿no? En relación al grupo 100, el grupo 100 es restringido en función a la normativa del nivel central, pero fundamentalmente al techo del 25%. Entonces, si dentro de ese techo del 25% no alcanza para pagar a todo el personal del SLIM,
lo que se tiene que hacer es utilizar recursos del programa 25, pero como consultorías de línea, ¿no? No pueden ir como gasto asociado al grupo 100, porque eso sí va a entrar dentro del 25%, que es el límite que se tiene en cuanto a los niveles de gasto. Del Gobierno Autónomo Municipal de Chimoré, para el cálculo del 25% de funcionamiento, ¿se toma en cuenta los recursos de salud del hospital? Dentro, Gabriela dice, ¿no? Dentro de la planificación SPIE se han definido los POAS, pero ahora por la pandemia con seguridad se han modificado. Los problemas es cómo realizar estas modificaciones, porque no se estaría cumpliendo con la planificación y finalmente con el POA. Ya, a ver, ahí es importante entender en esto del 25%, ¿no? El 25% se refiere a los gastos de funcionamiento que pueda tener el municipio, ¿no? Pero esos son gastos que tienen que ver con el funcionamiento del propio municipio. Sin embargo, cuando tenemos programas ya específicos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de salud, estos gastos no son propiamente gastos de funcionamiento del municipio, sino son gastos que tienen que ver con las obligaciones de atención a la gente. Entonces, no se toman en cuenta dentro del 25%, ¿no? Para más o menos ponérselos a letra muerta, digamos, la ley. Lo que establece la ley es que el nivel central tiene que hacerse cargo de todo lo que significan los recursos humanos. Y lo que establece la norma es que los municipios pueden apoyar. Ahora, específicamente, digamos, en el último adicional que se ha tenido, que corresponde a la ley 1307 de los recursos de la reasignación del IDH, ahí se autoriza a que se puedan contratar consultorías en coordinación con el Ministerio de Salud. Y esas consultorías no forman parte del 25% que se tiene para el tema de gastos de funcionamiento. Y perdón, ¿cuál era la segunda pregunta? Hola, hola. Está la del Gobierno Autónomo Municipal de Chimoré, que es para el cálculo del 25% de funcionamiento. ¿Y la otra pregunta? O seguiremos avanzando, si le parece. Sí, subió todo. Ahí tenemos bueno, un montón de preguntas que nos están llegando, que se están subiendo todo aquí. Dice Ángel Miranda, dice, los 2 millones asignados para educación es insuficiente. Ahora, ¿de qué partida se puede aumentar? Otra pregunta es, dicen el nombre del chat, dice Dios protégenos, dice, ¿hasta qué fecha máximo se debe inscribir saldos, caja y banco? Ya. A ver, en realidad lo que se establece en la estructura del presupuesto, se han notado es ciertos gastos mínimos que se tienen que realizar, que son 10, 15%, etcétera, no son porcentajes altos. En el resto de los gastos, por ejemplo, para darles una idea, supongamos que del 100% de la coparticipación tributaria, un 15.5% tiene que ir a el tema de salud. Vamos a suponer que un 20% financie los gastos de funcionamiento. Entonces, ahí ya tendríamos un 35,5%. En el resto del 64,5%, entonces se puede asignar mayores gastos a educación. Lo propio, por ejemplo, que se puede realizar con el tema de los saldos de caja y bancos que se requieran para que se pueda aumentar este presupuesto de gastos de educación que se necesite establecer para el funcionamiento del municipio. Es decir, en realidad ahí existe una libertad para, en el marco de las
competencias establecidas en la Ley Marco de Autonomías, se pueda asignar los recursos a educación que el municipio considere que se pueda llevar adelante para el funcionamiento del municipio. La pregunta anterior que se nos había perdido aquí dice de Gabriela, lo que nos mencionaba ella, dentro de la planificación del SPIE se habían definido los POAS, pero ahora por la pandemia con seguridad se han modificado. Los problemas es cómo realizar estas modificaciones porque no se estaría cumpliendo con la planificación y finalmente con el POA. Otra pregunta es, para complementar sobre presupuesto de desayuno escolar, ¿se puede realizar gastos para plataformas, cursos de capacitación, entre otros, o en específico este recurso? Ya, a ver, en cuanto a la primera pregunta de los POAS que no se puede cumplir, no tienen que olvidar que el presupuesto se rige bajo el principio de flexibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad cuando ha aparecido la pandemia o incluso en este momento, los municipios pueden realizar la reformulación presupuestaria. Esta reformulación presupuestaria se vislumbra como necesaria en función a que las prioridades han cambiado. Por darles una idea, varias obras no se van a poder realizar en esta gestión. Y por lo tanto, lo que corresponde es reasignar estos recursos, ya sea, digamos, al combate del coronavirus, ya sea a los programas de reactivación económica, a la provisión de alimentos, es decir, dependiendo las características del municipio, se puede realizar esta modificación. La verdad, a mí lo que me ha extrañado ya desde el punto de vista del nivel central es que una modificación de esa naturaleza no se haya realizado. Es decir, en mi opinión, el mes de abril ya el presupuesto general del Estado debió haber sido modificado precisamente para atender este tipo de necesidades que ustedes mismos están detectando, ¿no? Pero mi respuesta en concreto es, bajo el principio de flexibilidad presupuestaria, es aconsejable realizar reformulaciones presupuestarias precisamente para mostrar que hay algunas actividades, que hay algunos proyectos que no se van a cumplir precisamente porque estamos en una situación de pandemia. En relación al tema de las plataformas y todas las actividades que se tengan que realizar para el presupuesto de inclusión social, en realidad sí se puede. A ver, hay un poco para que me entiendan cómo funciona el clasificador presupuestario. En realidad, lo que hay que tomar en cuenta son las restricciones que existen, ¿no? Por darles una idea, uno de los grupos más restringidos es el grupo miel, ¿no? Entonces, crear, digamos, mayores ítems respecto a lo que se necesita, eso, por ejemplo, está restringido, ¿no? Tampoco pueden pasarse del 25% de los gastos de funcionamiento. Sin embargo, para el funcionamiento específico de cómo quieren realizar un proyecto, ahí tienen que utilizar las partidas que sean necesarias. Lógicamente, tienen que guardar cierta coherencia, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque, por darles una idea, en el ejemplo que les daba del proyecto de atención a menores que vamos a realizar en un municipio. Por ejemplo, ahí no vamos a utilizar una partida de inversiones financieras. ¿Por qué razón? Porque no tiene relación, pues estamos queriendo atender a los niños en situación de calle. ¿Para qué vamos a realizar inversiones financieras? Entonces, esa lógica hay que hacerla. Y esto es muy importante hacerlo porque muchas veces cuando se revisa el presupuesto se encuentra este tipo de inconsistencias que son comunicadas a las entidades para que se haga el ajuste respectivo. Tenemos otra preguntita, dice el asesor del Consejo Municipal, dice, en el tema plurianual de los recursos programados, ¿tienen alguna relevancia el tema del PTDI? Y si está en la mayoría, ya se hubiera llegado a sus metas, los municipios tendrían que cambiar. ¿Y cuál sería su forma de tramitar esos cambios? Otra pregunta que nos realiza Lucio Fernando Méndez. ¿Se puede utilizar los recursos de desastres naturales o gestión de riesgos en gastos de atención a la pandemia?
Ya, a ver, en relación al tema del plurianual y del PTDI, en realidad, como ustedes bien conocen, el marco del plan del PTDI en términos temporales ya se ha cumplido. Entonces, lo que tendríamos que contar ahora es con un nuevo plan general de desarrollo para la siguiente gestión. Sin embargo, dado que estamos con un gobierno en transición, es decir, que el 18 de octubre se van a realizar las acciones y un nuevo gobierno nos tiene que plantear un nuevo plan general de desarrollo, actualmente no tenemos un plan general de desarrollo. Entonces, al no tener con un plan general de desarrollo, es muy complicado que establezcamos un PTDI. Al no tener un PTDI, entonces también el plurianual ha quedado cojo, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo que ha realizado el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es una salida práctica. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que se ha presentado el año 2019 se está repitiendo hasta el año 2024. Ahora, concretamente, si digamos existe algún municipio, como el que me están dando el ejemplo, que ya haya cumplido su PTDI y que quiera reformular su plurianual, puede hacerlo. Lo único que tiene que hacer en esos casos es despresentar el anterior plurianual y volver a cargar nuevamente el contenido de su plurianual y de su PTDI, ¿no? O sea, esa opción no está cesada. ¿Por qué han decidido hacer ese camino? Para no obligarlos a que tengan un plurianual, a que tengan un PTDI, porque como ustedes bien saben, en esta gestión tenían que haberse lanzado los lineamientos para el PTDI, pero por diversas circunstancias no se han lanzado y bueno, lo concreto es que actualmente no contamos con ese instrumento. Luego nos indican que si los recursos de los desastres naturales se pueden utilizar para el combate de la pandemia, sí se pueden utilizar, ¿no? En realidad, a ver, ahí es importante entender cómo funciona la norma, ¿no? Desde el 1 de junio, por si acaso, la emergencia se ha levantado. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no estamos en emergencia nacional, que ahora estamos en la ejecución de los planes de mitigación. Por eso es muy importante que cada municipio cuente con sus planes de contingencia. Ahora bien, si digamos se declara la emergencia por el coronavirus, eso habilita a que toda la normativa relacionada a desastres naturales, es decir, las modificaciones presupuestarias que sean necesarias, las contrataciones por emergencia que sean necesarias, se habilitan. Y en ese sentido, cuando un municipio se declara en emergencia por el coronavirus, se pueden utilizar todos los recursos que sean necesarios para el combate de esa emergencia. Bien. Husbar también nos pregunta, dice, ¿es legal retomar el proceso de contrataciones de febrero ahora en agosto con la misma calificación que realizaron del desayuno escolar? Elizabeth Ugarte también nos pregunta, ¿puede el Consejo Municipal con una ley municipal reducir sus sueldos de los concejales? Bien, a ver, si digamos se ha hecho algún tema de contrataciones, por ejemplo, de desayuno escolar, que se hayan hecho en febrero y se lo quiera retomar en agosto, salvo que exista, digamos, una resolución que establezca la suspensión de plazos en tanto y en cuanto no se haya determinado otra acción posterior, yo recomiendo que no la continúen. ¿Por qué razón? Porque la situación que tenemos actualmente es excepcional. Primero, por la pandemia y segundo, por el cierre administrativo del año escolar. Entonces, como hay un cierre administrativo del año escolar, hay una condición que establece la Ley de Alimentación Complementaria Escolar, que tiene que ver con garantizar la provisión de alimentos mientras dure la gestión. Eso es lo que dice en específico la Ley de Alimentación Complementaria Escolar. Entonces, si digamos que queremos retomar una contratación de febrero haciendo que surta efectos en agosto, puede ser sujeto de observación
de auditoría frente a todos estos antecedentes que les estoy mostrando. Por lo tanto, en mi opinión, lo mejor es dar de baja ese anterior proceso, fundamentalmente por las condiciones de fuerza mayor que hay, la pandemia, el cierre administrativo del año escolar y retomar uno nuevo. En relación a la pregunta si es que el Consejo Municipal puede o no reducir los sueldos, stricto sensu y en lo que significa la normativa actual, sí puede. Sin embargo, ¿qué es lo aconsejable? Lo aconsejable es que exista un acuerdo entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, en el caso de los consejos municipales, para de forma conjunta establecer los nuevos niveles salariales que se van a utilizar en la gestión. Lo que pasa es que si, digamos, lo hace unilateralmente el Consejo, va a generar vacíos normativos, va a generar problemas al interior de lo que significa la administración. Es decir, no se tiene que confundir ahí la facultad que tiene de aprobar la escala salarial con algún tipo de situaciones en las cuales se genere problemas al interior de los municipios. Muy bien. Tenemos una pregunta muy interesante, igual creo que para todos los colegas concejales va a ser de mucha ayuda. Dice Ruth Marín, concejal, dice, ¿es preciso hacer una ley municipal para la compra de víveres para dotar a los estudiantes del presupuesto del desayuno escolar? La otra pregunta es Vicky Mamani. ¿Del presupuesto que se tiene en esta gestión se puede o es permitido designar ese presupuesto para dar canasta familiar o canasta estudiantil? Porque hay solicitudes de los padres de familia por el tema de la pandemia. ¿Y qué normativa y bajo qué normativa se puede realizar? Muchas gracias. Sobre el tema de la reasignación y dotar de víveres del desayuno escolar, sí es aconsejable que se promulgue una ley municipal, ¿no? ¿Por qué razón? Porque como se trata de un procedimiento excepcional, un procedimiento que no estaba programado dentro del POA como tal, o sea, en realidad en el POA de la gestión 2020 hemos programado dar desayuno escolar durante toda la gestión. En cambio, ahora lo que vamos a sustituir es eso que teníamos que dar en los meses de, por decirles, agosto, septiembre hasta noviembre, posiblemente lo tengamos que sintetizar en uno, ¿no es cierto? Que es una posibilidad o también se puede dar por mes, depende de la estructura que se plantee. Entonces, en ese caso, sí es aconsejable que se emita una ley municipal que se base a su vez en la alimentación, en la ley de alimentación y complementaria escolar. En relación al tema de la canasta familiar a las personas que han sido afectadas por la pandemia, lógicamente hay dos caminos que se pueden utilizar. La ley 3707, que reasigna los recursos del IDH, establece con claridad que un 25% de esos recursos tiene que destinarse a la provisión de alimentos y programas de seguridad alimentaria. Entonces, para otorgar una canasta, nos podemos basar en la primera parte, es decir, provisión de alimentos. Y ahí podemos dar una canasta familiar. Sin embargo, ahí lo que es importante es que se dé a aquellas personas que han sido afectadas por la pandemia. Por darles una idea, hay familias enteras que han tenido que aislarse ellos y su familia, y por lo tanto no pueden salir a trabajar. Entonces, en esos casos es necesario que se les brinde un apoyo. Entonces, ahí sí se puede dar. La otra posibilidad de dar también una canasta familiar es en el marco de la declaratoria de emergencia que se establezca en el municipio. Si se declara la emergencia y se habilita el uso de todos los recursos, no solo del IDH, para la atención de las familias que están en problemas, entonces también mediante ese mecanismo se puede otorgar estas canastas familiares, ¿no? Hay una pregunta que me olvidé de responder, es el tema de los saldos de caja y bancos y hasta cuándo se pueden inscribir. A ver, los saldos de caja y bancos se los tiene que proyectar hasta fin de año
y ese saldo es el que se inscribe en el proceso de formulación presupuestaria que hasta principios de septiembre tienen que mandar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Sin embargo, si no llegan a inscribir todos los saldos de caja y bancos de la gestión, esos saldos de caja y bancos se pueden inscribir a lo largo de toda la gestión. Ahí no hay ninguna restricción, se puede hacer durante todo el año. Eso está vigente desde el año pasado. ¿Por qué, digamos, se controla esto de los saldos de caja y bancos? Porque más bien ocurre lo contrario. Si, digamos, voy a tener saldos de caja y bancos de 30 millones efectivos, se tiende a inscribir 50 millones. ¿Por qué razón? Porque eso permite aumentar el techo de gasto. Entonces, eso es lo que controla el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En cambio, si subestiman, si en lugar de haber inscrito 40, como era lo efectivo, solo inscriben 20, ese saldo se puede inscribir a lo largo de toda la gestión. Nuestra colega concejal desde el Beni, Carmen Justiniano Vaca, desde Trinidad. El presupuesto que estaba destinado a refacción de unidades educativas y áreas de recreación pueden ser usados para dotar canasta solidaria a estudiantes. Esa es la mayor duda creo que hay, ¿no?, entre cada una de nuestras colegas concejalas. Cristi también nos pregunta, ¿el presupuesto de políticas de género para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia indica que este presupuesto se asigna a seguridad ciudadana para mantenimiento y atención del SLIN? ¿Esto quiere decir que solo es para salario del personal del SLIN? ¿O qué acciones se pueden promover con este presupuesto? La pandemia ha visibilizado que los casos de violencia se han incrementado. Ya, a ver, en esta pregunta que están haciendo de la refracción de unidades para dotar la canasta solidaria, a ver, ahí es importante que tengan cuidado en una cuestión. Por si acaso, aquello que está inscrito se tiene que respetar, ¿ya? Es decir, no es agarrar un recurso y llevarlo para otra cosa. O sea, eso no se puede así nomás. Para llevar un recurso de un programa, un proyecto, una partida a otro gasto, hay que hacer el proceso de reformulación presupuestaria. Ese proceso de reformulación presupuestaria en el marco de las competencias de los municipios tiene que ser aprobado por el Consejo. Hay otras reformulaciones presupuestarias que son más grandes, por ejemplo, los recursos del TGN, como es el caso del Fondo Solidario CABIL. Eso necesita aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Pero ojo, siempre hay que hacer el proceso de reformulación presupuestaria. Ahora bien, ¿en qué casos, digamos, la plata que estaba para las refracciones se puede llevar a que podamos dotar una canasta solidaria? Se puede hacer siempre y cuando el municipio se declare en emergencia, ¿ya? Si se declara en emergencia, entonces puede llevar estas canastas solidarias a aquellas personas que sí necesitan la atención en emergencia. De lo contrario, no se puede realizar, ¿ya? Porque si no, ocurriría que, digamos, podríamos todo el presupuesto del gobierno municipal convertirlo en canasta solidaria y eso no se puede hacer, ¿no es cierto? No es para todos. ¿Por qué, digamos, se puede utilizar el presupuesto del desayuno escolar para dar víveres? Se puede realizar eso porque en realidad el objeto de gasto es el mismo, ¿no? Era una plata que estaba destinada al desayuno escolar y ahora se está destinando a víveres de las familias que tienen estudiantes. Ahí tiene lógica, pero en el otro caso no lo tiene. El presupuesto de políticas de género, que por si acaso no solo se puede utilizar para el pago de personal. Les reitero, mucho depende de la estrategia que ustedes tengan para, por ejemplo, reducir la violencia de género. Por darles una idea, podemos llegar a la conclusión que hay violencia de género, estoy utilizando un ejemplo nada más de cómo se construyen estas estrategias, es porque no hay información en las damas, en las mujeres, respecto a los derechos que tienen, ¿no? Muchas veces las mujeres no conocen las leyes que lo amparan y lo que es peor, no conocen cómo hacer efectivo
el ejercicio de esas leyes. Y por lo tanto, hay que capacitarse. Entonces, lo que se pueden organizar son talleres mediante los cuales se pueda capacitar a la gente en términos de lo que significa el conocimiento de estos derechos, por un lado, ¿no? Por el otro lado, por ejemplo, aunque sí tiene que ver con personal, se puede brindar mecanismos de asistencia legal. Esto quiere decir que contratamos, por ejemplo, un par de abogadas que coadyuven en los procesos que inicien las mujeres, ¿no? O se puede hacer, por ejemplo, sumamente creativos. En muchos países, por ejemplo, se hacen las escuelas de padres, ¿no? Donde se enseña a los varones que la violencia no es el camino. Entonces, son múltiples las formas que se pueden realizar o se lo puede ver desde el tratamiento de la integralidad. Por darles una idea, se puede combinar, digamos, estos presupuestos y estos programas para lograr un mayor impacto. Hay un 25% de los recursos de la ley 1307 que se pueden utilizar para programas de reactivación económica. Ahí se puede contratar a la gente para lo que significa por ejemplo, hacer en los estados, porque hay un problema de empleo. Pero a la vez que das empleo, vas sensibilizando a los varones acerca de la violencia de género. ¿Por qué razón haces eso? Porque en realidad muchas veces estas situaciones de violencia están asociadas a problemas de desempleo, ¿no? Entonces hace que el desempleo, que el carácter de las personas cambie, etcétera, y son más propensos a las situaciones de violencia que se puedan realizar. Entonces es múltiple lo que se tiene que realizar, pero les reitero, lo importante es ahí que sepan qué quieren realizar. En mi experiencia, lo que yo he notado es que los municipios tienden a anotar únicamente la partida de gasto y no hacen tanto énfasis en lo que quieren lograr. Por esa razón, lo primero es tener una buena planificación y sobre esa base dar los recursos. Gracias, licenciado. Maribel Cuellar Chambi nos pregunta, ¿es necesario contar con una ley municipal para hacer el uso de presupuesto del IDH cuando ya existe la ley 1307 en cuanto a la prevención del COVID? Boris Vizcarra Cruz, desde Yayagua. ¿Para la aprobación del POA es necesario el pronunciamiento del control social? Mi pregunta pasa que si el control social ya terminó su gestión y no se convocó una nueva elección del mismo, puesto que la normativa no permite la prolongación en sus funciones, ¿es válido tal pronunciamiento para la aprobación del POA 2021? Aquí le leo otra pregunta que casi va como mencionada también, dice, ¿cómo podemos apoyar a los agricultores con adquisición de semillas y de qué partida podemos hacer uso? Pues con la primera. Muy bien. A ver, la ley 1307 establece el marco, ¿ya? Ahora, el ministerio ha creado 3 categorías programáticas para la aplicación de la ley. La primera tiene que ver con el COVID, coronavirus, la segunda con seguridad alimentaria, provisión de alimentos, y la tercera con lo que es reactivación económica. Ahora bien, el ministerio ha colocado los recursos en partidas que son bolsa. ¿Esto qué quiere decir? Que son partidas que tienen que ser ajustadas conforme al criterio que tenga cada municipio. Entonces, en ese sentido, lo aconsejable es que se haga un proceso de reformulación presupuestaria, donde se diga específicamente qué se va a hacer. Lo que nosotros estamos recomendando es que establezcan su plan de contingencia. Sobre esa base del plan de contingencia puedan decir qué proyectos, qué programas van a impulsar y sobre esa base asignen las partidas presupuestarias que tienen que hacer. Y eso lo dependen con una ley, naturalmente. Sobre la pregunta del pronunciamiento del control social, a ver, por si acaso, en la nueva norma, el pronunciamiento del control social no es restrictivo. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? No es como en la anterior norma, donde si no se tenía el pronunciamiento del control social, no se aprobaba el presupuesto, ¿no? En realidad, en este caso, el pronunciamiento del control social se constituye en un requisito a presentar.
Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando no se tiene el control social o ya hay un tema en relación a lo que significa la vigencia de lo que significa la extensión de mandato? Entonces, en ese caso, lo que hay que mandar es algún documento que permita verificar aquello, ¿no? Lo importante es que no sea un documento generado por la propia alcaldía. O sea, no tienen que dar ustedes a, a duda de que, digamos, es algún tipo de situación no aconsejable en relación a que queramos evitar el control social. No, sino tiene que ser validado, digamos, por las juntas vecinales, por las organizaciones sociales que certifiquen que no se ha hecho el proceso de validación o de pronunciamiento del control social porque ha fenecido su mandato, ¿no? Entonces, ahí yo considero que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no debería darles, ¿no? Ningún problema. A ver, en el tema de otorgación de semilla, por ejemplo, yo lo que aconsejo es que utilicen la ley 1307. La ley 1307 asigna un 25% para lo que significa reactivación económica. Si la vocación del municipio tiene que ver con el tema agrícola y ustedes demuestran que se ha realizado una afectación de la producción en función a las restricciones que significa la pandemia, entonces van a tener la posibilidad de otorgar la semilla correspondiente a esto. El grupo que tienen que utilizar es el grupo 3000, que es el que les va a permitir realizar estas transferencias en especie. Andrés Vargas nos pregunta, ¿la MAE puede autorizar la suspensión en la ejecución de X proyectos para que dichos recursos económicos sean destinados para combatir el COVID-19 y sobre norma legal se puede amparar? Otra pregunta que nos hace Zulema Mamani dice, el 12% que nos llegó del IDH y el presupuesto adicional de cuenta COVID-19 requiere sí o sí la aprobación con resolución del Consejo Municipal o es ejecución directa por el alcalde. Bueno, a ver, sobre la primera pregunta, ¿no? ¿En qué condiciones la ANAE puede suspender la ejecución de un proyecto? Puede suspender en caso de que no se haya realizado la convocatoria y no se haya firmado el contrato, ¿ya? Si, digamos, se firma el contrato, tendría que utilizar causas válidas para la rescisión de ese contrato, lo cual puede generar problemas, ¿no? Yo lo que aconsejo es que si ya está en proceso de convocatoria o ya está con contrato firmado, ese proyecto continúe. Pero si no está convocado, no está comprometido el presupuesto y no hay el contrato, lo que tiene que aplicar es el procedimiento de reformulación presupuestaria. Esto es, que diga, por ejemplo, que presente ante el Consejo qué proyecto ya no va a ejecutar y a qué va a dedicar esos recursos. Por darles una idea, si digamos teníamos la construcción de un camino y por la emergencia lo que tenemos que hacer es construir un centro de aislamiento COVID, por darles un ejemplo. Entonces, en esos casos, deja de estar vigente este proyecto y se llevan estos recursos al otro proyecto, ¿no? Ahora, ahí, digamos, pueden haber algunas dificultades en términos de lo que ya es el compromiso ante la sociedad propiamente dicha, ¿no? En cuyo caso, lo más aconsejable es que se establezca un proceso de negociación para que ese compromiso que se tenía se lo lleve para adelante, ¿no? El 12%, o sea, los recursos del Consejo, ojo, en realidad los recursos, salvo contadas excepciones, el Ministerio lo ha cargado en una sola partida, la partida bolsa, ¿cierto? Entonces, ejecutar desde ahí no van a poder hacer. Necesariamente, en mi opinión, tienen que hacer un proceso de reformulación presupuestaria para que puedan llevar a las partidas que requieran para su ejecución. Y eso naturalmente tiene que pasar por la aprobación del Consejo, ¿no? Ahora, evidentemente hay casos y casos, ¿no? Hay ocasiones en que, por ejemplo, un alcalde no cuenta con la
mayoría suficiente en el Consejo o el Consejo, digamos, tiene sus propios intereses. Hay de todo, no tenemos que ocultar eso. Lo que yo aconsejo es que se establezca un proceso de negociación. Un proceso de negociación que permita atender de mejor manera las necesidades de la población. Está sin nombre su registro, dice, si el presupuesto ha bajado, por ende va a bajar el gasto de funcionamiento. El municipio se verá obligado a recortar personal, pero ¿qué va a pasar con las normativas que no se puede despedir a nadie de su empleo? Eva Miranda nos consulta también. Si se cuenta con una ley municipal de emergencia para distribuir canastas alimentarias, ¿debe haber ley por la transferencia público-privada? Ya, a ver, en relación al tema de qué va a ocurrir con estas reducciones presupuestarias, ¿no? No deben olvidar ustedes que este presupuesto que se está formulando es para la gestión 2021. La emergencia ya se ha levantado. Ahora estamos en la cuarentena dinámica y en la ejecución de los planes de contingencia. Que esta situación persista hasta la siguiente gestión es poco probable, ¿no? Es decir, todo este tipo de restricciones no necesariamente deberían mantenerse de la misma forma el siguiente año, ¿no? Entonces, mi cálculo es que, por ejemplo, para el siguiente año, que vamos a tener un conjunto nuevo de autoridades, concretamente en la Asamblea Legislativa, en fin, el presidente, etcétera, o la presidenta, en caso de que Áñez gane. Entonces, ese conjunto de elementos no necesariamente deberían proyectarse hasta el siguiente año, ¿no? Lo importante radica en que dentro de los cálculos que se está realizando se respete este techo del 25%, ¿no? Entonces, si se diera el caso de que el 25% no sea suficiente para cubrir el que se llama el monto correspondiente a los salarios, ahí forzosamente van a tener que ajustar, ¿no es cierto? Al menos a nivel presupuestario. Ya otra cosa va a ser la ejecución en función a los saldos que tenga. Lamentablemente es una situación que se presenta precisamente por la reducción de estos recursos. Por el otro lado, en la cuestión de las canastas, a ver, lo que establece la norma es que estas transferencias público-privadas se tienen que realizar cuando exista un respaldo normativo, ¿no? Stricto sensu, por si acaso, las entidades territoriales autónomas sí pueden realizar transferencias público-privadas en el marco de proyectos. Si ustedes revisan el Decreto Supremo Reglamentario de la Ley del Presupuesto, si mal no recuerdo, está en el artículo 4, donde se establece el procedimiento para las transferencias público-privadas en proyectos. Entonces, es que utilicen el marco de la Ley 1307. La Ley 1307 ya autoriza la provisión de alimentos, ¿no? ¿Cuál es mi consejo? Porque muchas veces pueden hacer, como municipios ejerciendo nuestra autonomía, podemos hacer varias cosas. El problema radica cuando nos tenemos que enfrentar a algún tipo de auditoría que vea y observe todos los gastos que estamos realizando, ¿no? En ese caso, para mí, lo mejor es que respalden todo eso con una ley. Una ley que basándose, por ejemplo, en el caso de la 1307, diga, se autoriza la transferencia público-privada de tales a tales a tales en función a todos los informes remitidos por el Consejo. Entonces, cuando venga alguna auditoría, no solo van a tener la ley 1307, sino van a tener el respaldo de la ley del Consejo Municipal. Dice Isabel, dice, nosotros gastamos los recursos del desayuno escolar en compra de bioseguridad y gastos hospitalarios porque no contábamos con recursos económicos. Ahora los padres quieren alimentos. ¿Qué podemos realizar? A ver,
si han gastado, digamos, esos recursos, lo que podrían utilizar es el 25% de la ley 1307, ¿no? Que autoriza la provisión de alimentos, ¿no? La otra opción que podrían utilizar es que en el marco de la declaratoria de emergencias hagan la dotación de alimentos, es decir, que parándose en la ley de desastres y gestión de riesgos puedan otorgar estos alimentos. Sin embargo, aquí es importante ver este tipo de situaciones, ¿no? No es aconsejable otorgar estas canastas en función a la presión social. No, no se olviden que ante los descargos de auditoría no es aconsejable establecer que nos han presionado socialmente y por eso hemos dado. Eso no existe, por si acaso, en la ley. Yo lo que haría en el caso concreto que ustedes están planteando es que haría un proceso de reformulación presupuestaria, es decir, ordenaría todo el presupuesto, naturalmente ahí el supuesto es que tengamos el espacio para hacerlo, y repondría el presupuesto correspondiente al desayuno escolar. Y sobre esa base ya habilitaría para que pueda utilizar la ley de alimentación complementaria y sobre esa base dotaría estas canastas a las familias que tengan estudiantes en colegios fiscales. Nuestras dos últimas preguntas que tenemos, dice Julia Sandra Mancilla. ¿Qué podemos hacer si los padres de familia presentan al Consejo Municipal una propuesta de ley para el pago del bono estudiantil con el presupuesto del desayuno escolar? Juvencia Huarachi Juárez. Si el presupuesto está bajando, no está garantizado por el ingreso de regalías mineras. ¿Es posible seguir programando proyectos plurianuales del Gobierno Autónomo Municipal de Colchacá? A ver, ahí es importante establecer un tema, ¿no? El Consejo, el Gobierno Municipal efectúa sus acciones en el marco de las competencias establecidas por ley, ¿no es cierto? Para ponérselos un ejemplo extremo. El Consejo Municipal no puede autorizar la formación de un ejército, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el ejército, la defensa nacional, es una competencia privativa del nivel central. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Esta propuesta del pago del bono estudiantil, a mi criterio, puede generarles problemas de auditoría. ¿Por qué razón? Porque el marco normativo del desayuno escolar es la ley de alimentación complementaria escolar y en ninguna parte de la ley se hace referencia a la entrega en dinero. ¿Cuál es el problema de entregar en dinero? El problema radica en que no hay ninguna garantía de que ese dinero pueda ser utilizado en alimentos. ¿Ya? Puede ser utilizado para construcción, para ropa, para cualquier cosa. Ese es el problema. Pero además se rompe el esquema de la ley ACE, que lo que pide es que se establezca una cadena de producción que vincule a los productores nacionales. Lo que yo notaba, porque esta es una pregunta muy recurrente en varios municipios, es que el criterio que se tiene es que muchas veces, por darles una idea, se va a dar fideo, se va a dar arroz, se va a dar leche, y es el tema del precio, porque dicen los precios a los cuales nos dan están por encima de los del mercado. Y ahí hay un problema de facturación, etcétera, ¿no? Porque no se olviden, las entidades públicas siempre tienen que comprar con factura o hacer la retención correspondiente. Pero en mi opinión, lo mejor es hacer el establecimiento adecuado e información que corresponde a los distintos beneficiarios, ¿no? No por atender una presión uno se va a meter en problemas, ¿no? ¿Qué pasa con los proyectos plurianuales? Bueno, ahí ante la reducción de recursos es evidente que van a haber problemas de financiamiento. ¿Cuál es mi criterio o cómo yo formularía los presupuestos? Primero, hay que garantizar los proyectos de continuidad. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que garantizar el financiamiento de a todo aquello que hemos programado en las anteriores gestiones. ¿Bajo qué criterio? No se pueden dejar obras a medias. Segundo, se tiene que priorizar. Por ejemplo, si hay algún proyecto que no se ha iniciado y que posiblemente no sea tan necesario en función a los criterios que tenga el gobierno autónomo municipal,
lo mejor no iniciarlo porque no se tienen los recursos garantizados para que podamos llevarlo a buen puerto. Entonces, ahí es necesario ser muy serios en la formulación presupuestaria, porque no se olviden que no hacer eso puede llevarnos a, en el futuro, que los municipios sean insostenibles. Y les digo, las posibilidades que va a tener el nivel central para atender todas las necesidades van a estar tremendamente restringidas en el futuro. Licenciado, si supiera que tenemos más de 60 preguntas, usted quedaría hasta las 8 de la noche respondiendo. Pero sí estamos sacando algunas que son muy repetitivas, así que saltamos y para que no se molesten algunos concejales, sé que las dudas están, pero algunas ya son bien repetitivas, donde él ya ha aclarado con anterioridad, así que vamos saltando a otras que pueden aclararnos también muchas dudas que tenemos nosotros. Dice Zeneide González, ¿cómo puedo utilizar los recursos del desayuno escolar que las organizaciones sociales nos obligan a transferir los recursos a la canasta alimenticia, al desayuno escolar? ¿Cómo podemos hacer del municipio de Filadelfia, de Pando? Otro dice de San Antonio, se pueden utilizar los recursos de los juegos plurinacionales para comprar equipamiento para educación, por ejemplo, fotocopiadoras e impresoras como modo de ayuda para imprimir cartillas. Este es más para la concienciación de toda su población. Otra pregunta que tenemos, ¿por qué podría restringirse o bloquear el objeto del gasto de partida 71630, otros de carácter social establecidos por norma legal, restricción en el sistema de gestión pública del CIGEP? Bueno, a ver, en el tema del desayuno escolar, como ya les había indicado, ¿no es cierto? Basándose en la Ley de Alimentación Complementaria Escolar, se puede otorgar estos víveres, esta canasta familiar, a familias que tengan estudiantes en los colegios fiscales. Ese es un requisito que se tiene que cumplir y eso naturalmente se puede hacer siempre y cuando exista la certificación presupuestaria de que esos recursos se cuentan. Primero, en relación al traslado de los recursos de los juegos plurinacionales para el equipamiento de educación, se puede. Pero, ¿qué es lo que se tiene que realizar? Se tiene que realizar un proceso de reformulación presupuestaria, ¿no? Más o menos, ¿cuál es la lógica que se utiliza, ¿no? Hay básicamente, digamos, restricciones que establece la norma nacional. Por ejemplo, no se puede agarrar esta plata de los juegos plurinacionales para aumentar la cantidad de personal que se tenga en el municipio. No se puede, por ejemplo, llevar recursos del gasto de inversión a gasto corriente. Eso no se puede, ¿no? Pero en este caso, digamos, de los juegos plurinacionales, lo que vamos a hacer es una reformulación presupuestaria entre programas. Y lo que vamos a hacer es generar equipamiento para todo lo que signifique la educación. Entonces, eso sí está permitido. En cuanto a las restricciones, en este caso de la partida 71630 en el sistema de gestión pública, básicamente son restricciones que se establecen para el tema de las transferencias que evidentemente tienen que contar con una norma especializada. Gran parte de estas restricciones, por si acaso, se levantan con un formulario. Lo que van a pedir es que se le mande una copia de la resolución de la ley municipal que autoriza el levantamiento de esta partida, la otorgación de estas transferencias y por lo tanto sobre si el Ministerio de Economía va a revisar si todo está en orden y sobre esa base se levanta la restricción. Ronald Matías nos pregunta, con el 25% de la ley 1307 al fortalecimiento de la producción local, ¿se puede utilizar el mismo en mantenimiento de caminos vecinales, ya que tenemos muchas solicitudes y el presupuesto de mantenimiento de caminos que se tenía se lo utilizó todo para el COVID? ¿Cómo se puede hacer? De Potosí, desde la Asociación de Concejalos de Potosí, ¿cuánta responsabilidad existe de un órgano legislativo en la aprobación del POA y los reformulados? Julia Sandra Mancilla Rodríguez,
¿se puede modificar el presupuesto asignado por ley para el fomento al deporte, para equipamiento de puestos de salud para la atención de COVID? Ya. A ver, eh, en el tema del fortalecimiento de producción y el mantenimiento de caminos, sí se puede, pero ¿cuál es la restricción que se tiene? Tiene que estar relacionado a una producción que se ha visto afectada por el tema de la pandemia. Esa es o sea, no, en los recursos de la ley 1307, por si acaso, no son para utilizarlos para atender aquello que no se ha atendido con el POA, no es para eso, por si acaso, sino es para reactivar la economía de aquellos que se han visto afectados por la pandemia. Y si para reactivar todo eso necesitamos mantener los caminos, entonces sí se puede utilizar esos recursos, ¿no? En ese caso sí se puede hacer eso. ¿Y cuál es el nivel de responsabilidad en la aprobación del POA? Bueno, ahí, digamos, comparten la obligación que tienen con el alcalde en el sentido de todo el cumplimiento de la normativa vigente, ¿no? Es decir, son responsables en términos de la asignación de los recursos cumpliendo la normativa vigente. ¿Ya? Ahora, sin embargo, ahí hay que ser bien preciso, ¿no es cierto? Generalmente en la aprobación del POA y del presupuesto casi no hay ningún problema. En realidad el problema ocurre en la ejecución de esos recursos, porque muchas veces la ejecución de esos recursos no sigue la normativa vigente y la ejecución de esos recursos va a estar bien definido en la propia estructura del POA. No van a notar que en la ley del presupuesto hay una previsión que dice que la ejecución de los recursos son responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva, ¿no? Ahora, existen también responsabilidades en relación a la fiscalización de esos recursos, ¿no? Pero eso es otra historia. Pero en la aprobación, lo importante es que el grado de responsabilidad tiene que ver con el cumplimiento de las normas que se han establecido. Se puede modificar recursos que estaban destinados a equipamiento para salud, sí se puede. No se olviden que el decreto, si la memoria no me falla, el 4705, que se ha publicado en marzo, autoriza las modificaciones que sean necesarias para destinar los recursos al combate de la pandemia. Entonces, eso está autorizado por las normas en vigencia. Ahora sí, de verdad, licenciado, nuestras 3 últimas preguntas, porque ya estamos casi sobre tiempo. María Patsy Fernández dice, tengo dudas sobre el tema de Cochabamba, dice, el POA 2021, ¿hasta cuándo se puede mandar al Ministerio de Economía? Me responden, por favor, dice, sobre el tema. Husberg dice, desde Ravelo, ¿los gastos del SUS en COVID se pueden regularizar en otra aprobación de coparticipación? Buenas tardes, dice, con el 25% de fortalecimiento a la reactivación económica, ¿se pueden utilizar para realizar nuevos emprendimientos, nuevas actividades? Muy bien. Bueno, a tiempo de agradecerles a todos, el tiempo es nuestro peor enemigo. Pues se pueden hacer, yo creo, más cosas de capacitación. Yo siempre estoy dispuesto a colaborar. Pero a ver, ¿hasta cuándo se puede presentar? Si mal la memoria no me falla, han puesto como plazo la segunda semana de septiembre para que se puedan presentar estas fechas. Seguramente ya nos van a hacer conocer cuál es la fecha de tope, ¿no? Pero es entre la primera y la segunda semana de septiembre como máximo, tomando en cuenta que posiblemente se amplíe en una semanita, pero les aseguro que no va a pasar del 15 de septiembre porque ya los tiempos no están pisando. Se puede regularizar, digamos, los gastos que se han hecho en forma posterior. Yo les aconsejo que no lo hagan. O sea, existen, digamos, mecanismos que se pueden utilizar mediante tesorería, mediante presupuesto, mediante los cuales se puedan regularizar gastos. Sin embargo, no es aconsejable. En la normativa
boliviana no existe la figura de reconocimiento de gastos, que sí existe en la normativa de cooperación internacional. Por ejemplo, la cooperación internacional reconoce algunos gastos que haya podido hacer el ejecutor local. Eso no hay en Bolivia. Se hace, digamos, como práctica no usual, ¿no? De pronto, por ejemplo, algo que he ejecutado porque tenía que hacerlo y después lo inscribo y hago como que contrato, etcétera, pero no es aconsejable porque les puede generar problemas de auditoría. Yo les recomiendo que más bien hagan todo el ciclo presupuestario, es decir, inscriban, convoquen o hagan la adjudicación directa, ejecuten y paguen. No utilicen la figura de regularización porque se les puede ir una fecha, se les puede ir un dato y no se olviden, la regla de los auditores es fijarse en las fechas. Resulta que hemos hecho la convocatoria el 15 de septiembre y el contrato se ha firmado el 30 de junio. ¿No es cierto? Que parece muy fácil de hacerlo, pero van a notar que muchas veces hasta el mejor cazador se le va. ¿Los gastos del COVID se pueden utilizar para otra cosa? No. No se olviden que el principio de la malversación radica en el hecho de que se utilice un recurso para algo que no estaba programado, no estaba presupuestado. Y en los recursos COVID, ojo, tienen que tener mucho cuidado en una cosa. El Fondo Solidario COVID tiene que ejecutarse hasta fin de año. Los recursos que no se ejecuten tienen que devolverse al Tesoro General de la Nación. Por eso les estoy recomendando a todos ejecuten esos recursos y nosotros estamos acá para brindarles apoyo si es que hay algún problema en esa ejecución, para aconsejarles y para decirles cómo pueden ejecutar. En el caso de los recursos del IDH, está bien establecido 50% COVID, 25% alimentos, provisión, seguridad alimentaria, 25% de activación. Cuidado, mis queridos compañeros, que la pandemia pase. Ya están viendo que los números ya no están creciendo a la velocidad que estamos esperando. Hay un problema ahí de registros, de pruebas PCR, de pruebas rápidas, etcétera, pero ya no tiene la misma fuerza. Entonces, esos recursos se han aprobado para el COVID. Para que se puedan ejecutar en otra cosa, vamos a necesitar una ley. Y a mí me preocupa porque en el informe de julio que he visto, no he generado todavía los datos, les soy sincero, es probable que nuestra ejecución todavía estaba en esa época 20% para los recursos del IDH y 3% del Fondo Solidario COVID. Evidentemente es burocrático ejecutar el Fondo Solidario COVID porque hay que pedir la autorización respectiva al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, pero tenemos que hacer todos los esfuerzos. Yo les quedo muy agradecido por esta jornada, creo que ha sido muy rica. Sé que hemos dejado algunas preguntas sin responder, pero bueno, las guardaremos para una siguiente sesión que podamos programar. Muchas gracias a todos ustedes quienes han participado, de todo corazón se les agradece y que bueno, sigamos adelante. Nosotros talleres vamos a estar participándoles también.